Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Hablemos de Ciencia, bueno, del podcast Hablemos de Ciencia sobre dosis de ciencia. En esta ocasión, en nuestra tercera temporada, quien les habla es Agus y hoy día tengo el honor de tener a una nueva compañera que forma parte de Hablemos de Ciencia y también del podcast, a Mary. Hola Mary, ¿cómo estás? Hola, Agus, muchas gracias por presentarme. Bueno, no, por favor. Y también tenemos a una invitada muy especial que teníamos ganas de tenerla en nuestro podcast. La verdad que desde lo personal me encanta el trabajo que está llevando a cabo. Así que, bueno, se la voy a presentar. Ella es Elisa Sosa, dirige la Fundación Manos que Tejen Bosques, donde se desarrollan actividades de educación ambiental y restauración ecológica con participación social. Dirigió proyectos de control de especies exóticas invasoras, de rescate de especies nativas vegetales y educación ambiental. Es coordinadora del proyecto de reforestación de bosque silvestre en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y forma parte de la Alianza Acción Andina, Acción Serrana por la conservación de bosques de altura en Sudamérica. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Agustina, hola María, muy bien, muchas gracias por este momento, este intercambio. Elisa, mucho gusto por nuestra parte también tenerte acá y poder entrevistarte. Estaría bueno para comenzar la entrevista que nos puedas contar un poco, más allá de lo que dijo Agus, quién sos, a qué te dedicas, qué estudiaste, por qué elegiste este camino y qué te llevó a dedicarte a la actividad que desarrollas actualmente. Bueno, para comenzar un poquito con esta historia y también un poco el enfoque que llevo adelante y que vengo caminando hace unos años, yo creo que, bueno, desde muy chiquitita fui muy amante de la naturaleza en general. Después en la adolescencia empecé a hacer unos viajes por Sudamérica, que bueno, a los 18 hasta los 21 más o menos. Y mi primer contacto más directo en realidad con las problemáticas primero, ambientales, así más directas, fueron a través de comunidades nativas, por ejemplo, en distintas partes de Argentina y de Sudamérica. Y bueno, cuando vine a Córdoba y ya me radiqué en Córdoba, eso hace más de 20 años, empecé a aprender todo lo que tenía que ver con este lugar particularmente, a tratar de entender cómo funcionaba el ecosistema nativo de acá, a conectarme con la comunidad, tanto científica como activista de lo que tiene que ver con lo ambiental acá en Córdoba. Y bueno, y a partir de eso empecé más un camino como una persona común directamente, ¿no? Porque yo no vengo del ámbito directamente científico, no me desprendo desde ahí, sino que, bueno, era una mamá con dos nenas que quería tratar de hacer todo lo que pudiera por mejorar este mundo para los que siguen. Y bueno, y tuve la suerte de empezar a encontrarme con muchos referentes, hoy en día para mí son referentes, de biólogos y científicos de acá de Córdoba, a través de la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos, a través de la Red de Restauración Ecológica Argentina también. Y a través de ellos es que empecé a participar en capacitaciones, en cursos, en caminatas, a colaborar en proyectos como voluntaria, como ayudante de campo. Bueno, fueron así varios años de esa experiencia hasta que empecé yo a tomar, bueno, algunas responsabilidades en proyectos que fui haciendo, ¿no? Hace más de 10 años. Esto lo cuento porque por ahí yo hice otra carrera que nada que ver, porque yo hice una carrera artística y creo que muchas veces lo que me parece interesante es que por ahí entendamos que el ambiente no lo va a resolver el ambientalista, no va a resolver el ecologista, el biólogo solamente se va a hacer cargo de los problemas, ¿no? Justamente creo que mi postura es, bueno, todos desde todos los lugares y desde todos nuestros oficios podemos hacer cosas. No vamos a hacer, hay cosas que no, pero hay otras que sí podemos hacer. Y tiene que ver con esto de aprender, educarse, participar y, bueno, y comprometerse, ¿no? Entonces, desde ese lugar es un poquito como mi camino hasta llegar al proyecto de restauración de bosque silvestre en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, y bueno, y luego a generar la fundación Manos que Tejen Bosques. Excelente. Y respecto a esta trayectoria que vas contando, que me parece muy rica, y este saber situado que tenés, ¿no? Que también está muy bueno.
¿qué referentes o qué experiencias significativas fueron las que a vos fueron claves a la hora de seguir por este camino, ¿no? Capaz puede ser o una persona, o varias, o una institución, o ciertas experiencias que dijiste, bueno, es por acá. Bueno, siempre cuento, para mí fue muy impactante conocer el bosque de tabaquillos en Los Gigantes, que es un bosque restaurado por personas, ese proyecto a cargo del biólogo Daniel Renison. Y bueno, fue a través de él y de toda la comunidad educativa de la Asociación Civil de Ecosistemas Argentinos, que yo realmente, o sea, me atravesó, digamos, esa acción, porque obviamente, digamos, yo venía aprendiendo mucho con ellos. Creo que hay algo importante de todo esto y que se da mucho en Córdoba, que es el compartir de ese conocimiento científico. Por eso me parece súper importante esos espacios en donde la ciencia y la sociedad común van juntas, ¿no? Que no están separadas, o que no haya esa distancia, ¿no? Solamente de lo académico. Y bueno, y en la Escuela de Restauración Ecológica, que se llevaba adelante en esta asociación civil, el año que cursé esta capacitación y conocí este bosque, y me di cuenta que en 20 años había un bosque de 3 metros de altura, o sea, y era un proyecto de 20 años. La verdad que 20 años no me parecía tanto para ver un bosque plantado por personas. Entonces dije, claro, o sea, es re posible, o sea, no es tanto, siempre es como que tenía mucho el mensaje, o lo que se escucha mucho de los bosques nativos, sobre todo acá en la sierra: crecen lento, los nativos crecen lento, nunca vas a llegar, bueno, como algo imposible, ¿no? Y de golpe decir, bueno, pero esto lo hicieron personas, encima hay que caminar 3 horas y media con todo en la mochila, no es que tenés facilidad de acceso, y lo hicieron de a poco, pero lo lograron, y entonces tenés 22 hectáreas de un bosque que se logró de esa manera, con mucha gente voluntaria, con una bueno, mucha persistencia, mucha voluntad. Entonces dije, bueno, no, esto es posible, se puede hacer, y eso fue como lo que me atravesó, ni hablar de que son bosques hermosos, son unos árboles increíblemente bellos. Y a partir de ahí empecé a estar más activa en la colaboración primero, ¿no? Ahí en el proyecto de Daniel, y con todo lo que se pudiera, digamos, mientras que además estaba aprendiendo constantemente. Creo que mi experiencia viene más del trabajo de campo, y de, bueno, todo lo que fui aprendiendo en esos espacios. Y bueno, y luego fue empezar a tomar alguna responsabilidad a mi medida. Obviamente tuve mucho el apoyo de Daniel, de Ana Singolani, que es su compañera también, gran investigadora acá en Córdoba, y otros también referentes de acá de Córdoba. Y bueno, y empezar a un poco a gestionar espacios, proyectos donde hubieran acciones concretas y participación social, que para mí fue clave, porque yo creo que una cosa es la parte del aprendizaje teórico, que es re importante también, pero para toda la sociedad en común, mirándolo con una idea más integradora, la práctica es lo que no te olvidas nunca. Entonces, tener un espacio de experiencia práctica y concreta donde poner nuestras manos y hacer algo, porque todos sabemos que el ambiente está mal, que estamos bueno, una crisis global. Entonces, generar un espacio de participación concreta donde la gente pueda apropiarse de eso, hacer algo y ver que se puede, me pareció sumamente importante. Y bueno, y a partir de ahí es que empecé un poco a generar estos proyectos más chiquitos primero, y bueno, seguir aprendiendo también el camino, ¿no? Buenísimo. Me encanta esto que decís, y respecto a esto de la multiplicidad de saberes, ¿no? Y también la interdisciplinaridad, que eso también, en ese proceso te permitió ir metiéndote y terminar como coordinadora, como haciéndote responsable de un montón de aspectos, que no solo es ese conocimiento científico de la carrera, sino en esa praxis diaria que se va generando, ese conocimiento que te permite esto, ver el bosque, ¿no? Cómo va creciendo, cómo se va construyendo en comunidad, que me parece ahí un punto clave Exacto. en esto que decís. Y ahí hay una pregunta que me interesa, que nos interesó hacer sobre respecto al rol de la mujer, ¿no? Y frente a toda tu trayectoria, ¿no? ¿Qué desafíos, pero también qué oportunidades tuviste
en esto de ser mujer, ser madre, ¿no? De las diferentes aristas de tu persona. Bueno, en realidad yo creo que también, también es una característica tal vez personal, pero bueno, yo me vine sola con mis hijitas chiquitas a Córdoba, el papá falleció cuando eran bebés, así que estaba sola con ellas, así que creo que había una fuerza así grande que me impulsaba también a ir para adelante. Y bueno, a su vez, creo que la tierra, ¿no? La tierra es como una conexión, es la casa de todos y de todas. De eso siempre me sentí muy cerca. Si bien estos espacios, en su momento yo recuerdo que no habían muchas mujeres como a cargo de proyectos en general, eran todos hombres, por lo menos acá en Córdoba los que estaban a cargo de proyectos de reforestación grandes eran hombres, la mayoría, y claro, mis encuentros generalmente en esos espacios era como que mucho, por un tiempo fui la única mujer, por suerte ahora somos muchas más. Obviamente habían muchísimas mujeres trabajando en la conservación, pero me refiero a estos proyectos puntuales de reforestación bueno, que llevaban muchísima gente a la montaña, muchos días, y los que estaban a cargo eran hombres en general. Y la verdad que yo creo que, bueno, el desafío me parece que es el mismo en todos los espacios, ¿no? Encontrar las formas de comunicación, de complementarse, de escucharse, aprender y, bueno, no sé, desde el compañerismo creo, ¿no? Porque también había siempre había algo en común y fuerte que tenía que ver con la acción que nos unía y también yo tuve, bueno, referentes que fueron muy, muy generosos, muy respetuosos, muy de darme el espacio también, como, bueno, siempre vuelvo a Daniel Renison porque fue en su momento la persona que me dio muchas oportunidades. Entonces, la verdad que yo no tuve un problema por ser mujer realmente. Y también creo que yo tengo un carácter bastante fuerte, entonces a veces, bueno, medio que tal vez el espacio a veces me lo hacía yo misma y después, bueno, era compartir con ellos y aprender, ¿no? Todos juntos. Así que bueno, y después creo que a lo largo de la vida y de lo que se fue generando en esta red que también coordino ahora con la Fundación Manos que Tejen Bosques, tenemos una participación de muchísimas mujeres. Y la verdad que es una fuerza muy, eh, de mucho empuje, ¿no? Muchas veces hasta tenemos compañeros hombres que se extrañan, porque tenemos, yo qué sé, la que está a cargo de usar la aulladora, que es una máquina enorme que para hacer huecos en la tierra, es una mujer. En mi caso, por ejemplo, en el proyecto que yo llevo adelante, es una mujer. Y no hay ni un hombre que se banque lo que se banca esa mujer en el campo, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, que es, no tiene que ver con la fuerza solo física, tiene que ver con una fuerza de voluntad, no sé, muy interna, que se nota eso. Y se nota también a veces en la transmisión de otro tipo de fuerzas que hacen falta a la hora de levantar el ánimo, por ejemplo, ¿no? De alegría, de cierta manera, de transformar las cosas con amor, ¿no? Con algo que no digo que no, bueno, que sea tan de género, pero a veces se nota eso mucho, ¿no? Y creo que sigue siendo siempre vamos a la cuestión del compartir, ¿no? Y de encontrarnos en un complemento todos, porque creo que esa es la clave para ir hacia adelante, ¿no? Más, de una manera un poquito más en comunidad. Excelente, Elisa. Me encantó todo lo que dijiste y cómo lo compartiste y ese acento hacia el trabajo, ¿no? En equipo, diverso, hombres y mujeres, pero esa fortaleza, ¿no? De las mujeres que no es solo física, sino también eh, de estar en comunidad, de amor. eh, Así que muchas gracias. Ahora Agus va a seguir con las preguntas que ya son más específicas respecto a tus proyectos. Sí, precioso todo lo que contaste, la verdad que un gusto escucharte. Y bueno, siguiendo con la entrevista, nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, sabemos, te hicimos la presentación, sabemos a qué te estás dedicando, pero bueno, queremos saber qué estás haciendo ahora y cuál es tu tarea dentro de Manos que Tejen Bosques. Bueno, Manos que Tejen Bosques es una fundación que ya tiene más de 3 años
Y empezó en realidad como un nombre que nosotros le pusimos también al proyecto de reforestación en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Era nuestro nombre de detrás de bambalinas, ¿no? Nuestro nombre en el campo. Y eso nació de una idea de vernos todos arrodillados en la tierra, con las manos adentro de la tierra, y sentir que, bueno, yo estaba acá a 1,5 metros, 2 metros tenía otro, y así todos estábamos como tejiendo bosques porque poníamos las raíces de los árboles adentro de la tierra. Y eso lo trasladamos a un tejido por debajo y a un tejido por arriba, ¿no? Y así surgió un poco el nombre. Fue a través de esa acción, fue en esos momentos en los que estábamos de esa manera. Muchas veces nos reímos porque decimos que, bueno, en el campo y con esa, pensando en una reforestación a gran escala, muchas veces vamos más bien reptando más que caminando, porque es como que vas plantando tanto que por ahí a veces ni te parás, gateás hasta el próximo hueco y seguís plantando. La verdad que es así. Y bueno, luego de eso, la verdad que hay que decir que en algunos momentos, para llevar adelante un proyecto de tanta de tanta envergadura, nos pasaba que nos quedábamos sin fondos, que se tardaban en conseguirse o en llegar fondos, y bueno, no podíamos continuar, y por ahí los tiempos biológicos son tiempos biológicos, no se puede recolectar semillas fuera de época, no se puede por ahí sembrar o plantar fuera de ciertos tiempos. Entonces ahí fue que nos unimos un poco en la comunidad, principalmente con los voluntarios del proyecto, que la verdad que tenemos una comunidad voluntaria enorme. Y de ahí surge la idea de hacer la fundación para ver si podíamos generar un espacio de soporte, de apoyo, ¿no? También a este proyecto y a otras ideas que ya teníamos. Entonces, bueno, por un lado, en el proyecto particularmente de reforestación a gran escala, nosotros ya hasta este año pasado, nuestra acción fue producir y plantar hasta ahora 135.000 tabaquillos en 7 años, que fueron, bueno, semillas recolectadas de los bosques en mejor estado de conservación dentro de este parque nacional, y que después, durante todo el invierno, los producimos en viveros y los plantamos en la época de lluvia, ¿sí? Con gran participación de la comunidad voluntaria. Este proyecto puntualmente se desarrolla en el marco de esta alianza multinacional que es de Acción Andina en Sudamérica y Acción Serrana en la provincia de Córdoba, donde somos 5 proyectos aliados, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado tenemos esa parte que es producción y reforestación a gran escala, y obviamente en un trabajo articulado con toda la gente del Parque Nacional, para llevar agua de riego a lugares donde no hay agua, entonces no podríamos plantar sin toda esa articulación de trabajo. Es una gran red de trabajo realmente. Y con la participación de los voluntarios, imposible plantar los miles de árboles que plantamos si no fuera por la comunidad voluntaria imagínate que estamos, casi todos los veranos estuvimos desde diciembre hasta marzo, todos los fines de semana con voluntariado, excepto las fiestas de fin de año, y siempre tuvimos gente que nos ayudó. O sea, y si no hubiera esa gente, que es la gente común de la comunidad, cualquier persona, no es posible. Entonces, ahí es donde yo digo, es importante esos puentes, son importantes esos espacios, porque ahí es donde vos ves que va desde el electricista hasta el que estudió conservación, el biólogo que quiere sumar práctica o quiere hacer algo concreto en un lugar, la persona, el médico, el que se dedica, o sea, cualquiera. O sea, todos podemos ir y ayudar y hacer. Y eso me parece muy rico, porque ahí es la parte social, ¿no? También, porque es como un aprendizaje, un intercambio muy grande humano, y realmente ves que todas las personas tenemos cosas para aprender y para enseñar. Entonces, es una acción que aprovechamos, la hacemos, y a su vez es algo muy enriquecedor en lo social. Entonces, es un poco todo el proyecto de reforestación, y así esto se fue consolidando un poco esta comunidad, y bueno, de alguna manera esto que empezamos a darnos cuenta que además de llevarnos a nuestras casas después el cansancio, de volvernos a lo mejor todos llenos de barro, mojados o lo que fuera, ¿no? Y cansados, nos llevábamos un plus, que era un regalo, que era lo hecho con la tierra y lo vivido como en comunidad, ¿no? La parte del intercambio humano. Entonces ahí surge ya como algo que nos marca como fundación. Por eso cuando empezamos a hacer la fundación,
nuestro enfoque fue socioambiental y con participación social. Y por eso empezamos a hacer convenio con el servicio penitenciario, a trabajar en algunos espacios, en algunas cárceles. Y la idea es ir para ese lado, con una mirada un poco más integral, ¿no? Donde lo social somos todos, no hay nada ni nadie que esté afuera, y el ambiente también, todos estamos dentro. Entonces, por ahí uno en algún punto está todo tan separadito como en sectores y en cajitas, y parece que cada uno se tiene y se va a ocupar solo de eso, y no va a pasar eso. Entonces es como que, bueno, un poco esa es la idea, ampliar la interacción, el intercambio, y bueno, y también verlo como una posibilidad de remediación un poco social que también está bastante rota en nuestra sociedad. Así que yo hablo un poquito de todo para que ustedes tengan una idea de cómo es que lo vemos también, ¿no? Sí, me gusta mucho escucharte, o sea, sí, desde el principio hasta ahora lo más lindo de tu relato es que siempre sigue esa línea, digamos, y eso de que dijiste al principio, que el ambiente no es solo cuestión de los ambientalistas, ecologistas o biólogos, sino es cuestión de todos. Y esto mismo, bueno, se ve acá plasmado, donde todas las personas que tengan ganas, que les surgió por ahí, quieren ir a ayudar, quieren ir a plantar, bueno, quieren realizar esa actividad y lo pueden hacer. Y como decís, que todas las personas tienen algo para aportar y eso es también muy importante porque, bueno, es de la comunidad donde estamos, digamos, el ambiente no es algo que está lejos y nosotros por acá, sino es todo un conjunto. Entonces, es súper lindo que vos resaltes esto y también la importancia de la comunidad en general y que todos seamos parte de este tipo de procesos. Y también, bueno, eso resalto por un lado, y después vos mencionabas otra cosa que me parece muy interesante, que es que dijiste, más o menos, parafraseando, que los tiempos de la naturaleza son los tiempos de la naturaleza. Entonces, yo, por más que quiera hoy día empezar a plantar árboles, tengo que tener semillas, y para tener semillas no puedo ir en cualquier momento, no puedo ir a cualquier lugar a recolectar semillas, sino que, bueno, tengo que tener en consideración esos tiempos que muchas veces hoy día en ese trajín que vivimos el día a día, uno piensa que todo se puede apurar, que todo se puede acelerar, y finalmente no. O sea, los tiempos de la naturaleza tiene tiempos. Y entonces acá, preguntarte, ¿cómo es planificar esto? Porque uno, bueno, se ve que es una tarea enorme, pero ahora sumado a este componente, es decir, encima de toda esta planificación, es que, bueno, hay que seguir los tiempos que tiene la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de sentarse y pensar en una nueva campaña de siembra, de forestación? ¿Cuáles son los factores? ¿A dónde vas a ir a sacar semillas? Entiendo que no puedes sacar de todos los lados y tampoco puedes ir y sacar todas las semillas y dejar al bosque sin semillas. Entonces, si nos querés contar esas cosas por ahí un poquito más técnicas que tenés en cuenta o que tienen en cuenta a la hora de planificar estas acciones. Bien, sí, en lo que tiene que ver con el proyecto dentro del Parque Nacional está todo muy ya organizado eso y muy estimado porque no se pueden recolectar semillas de otro lugar que no sean del parque y toda la producción vuelve al parque. Entonces tenemos, bueno, la suerte que hay estos relictos de bosques todavía dentro del parque donde recolectamos de ahí las semillas. También están las características de las especies, por ejemplo, en este caso es una especie que brota entre el 5 y el 10% de las semillas, ¿no? El potencial germinativo de las semillas es bajo, y eso solo en viveros, donde se supone que tiene todas las condiciones para germinar. Entonces, hay que juntar, bueno, muchas más cantidades de semillas de lo que uno piensa que va a producir. La planificación, bueno, tiene que ver con estos tiempos biológicos. Generalmente se nos solapan en algunos momentos porque nosotros hacemos la plantación, digamos que es la campaña de reforestación en la época de lluvia, porque es lo que favorece al enraizamiento de los arbolitos, porque nosotros lo regamos en el momento de la plantación, pero después se ocupa la lluvia, porque son miles de árboles a campo abierto, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos en ese momento. Y a su vez hay un momento donde empiezan a estar las semillas a punto. Entonces ahí se nos solapan un poco los voluntariados y a veces hacemos jornadas de plantación y otras caminatas de recolección de semillas por las quebradas, por los lugares donde hay bosques.
Eso por un lado. Después, por otra parte, la verdad que en este caso, con esta especie puntualmente, son semillas que no tienen realmente dispersores, más que el viento y la lluvia, porque no son frutos atractivos, son muy sequitos, no tienen nada que atraiga, digamos, a la fauna, por eso es un bosque que también le cuesta mucho, digamos, recuperarse solo. Entonces, entre el bajo potencial germinativo y que no tiene mucha colaboración de parte de que a la fauna le parezca atractivo el fruto para comerlo y dispersarlo, es que también es por eso es que bueno, asistimos o intentamos asistir a la recuperación de estos bosques. Cuando preguntan también a veces solo tabaquillo, ¿por qué? Bueno, en ese caso, porque estamos en un bosque de altura, estamos a más de 2.000 metros de altura en Pampa de Chala, árboles nativos ahí naturalmente se dan dos, que es el tabaquillo y el maitén. Por la altura ya hay otras especies que no se dan. A su vez estamos hablando de climas bastante extremos en esa zona y de suelos poco profundos, porque no tenés mucha profundidad de suelo orgánico y después empieza la piedra. Entonces realmente son condiciones bastante extremas y bueno, de estos dos árboles, el que más en la experiencia que hay en Córdoba, volviendo al proyecto que a mí me motivó a hacer esto, ¿no? Es que el pionero en el campo, cuando tenés solo el pastizal, porque, bueno, ha sido un ecosistema muy degradado, es el tabaquillo. Por eso nos enfocamos en ese. Y porque sí sabemos que cuando hay un ambiente, que se empieza a generar un ambiente propicio, ya estando los tabaquillos creciendo, sabemos que ahí sí empiezan a volver o colabora, contribuye a que vuelvan las otras especies asociadas, porque habiendo ya tabaquillos, empiezan a llegar las aves del bosque de altura, que sí traen los frutos del maitén y de los otros arbustos que hay en esa zona, que sí tienen frutos atractivos para las aves, por ejemplo, y entonces se empieza a generar un ambiente más propicio para esa sucesión ecológica más favorable, digamos. Entonces, bueno, un poquito esa es lo que tiene que ver con este proyecto puntualmente. La planificación es ardua, porque imagínate que nosotros estamos plantando en lugares donde, bueno, nos tocan lluvias muy frecuentemente, así que es muy común que nos mojemos, que tengamos que plantar con capitas de lluvia, que tengamos que armar un toldito de emergencia en el medio del campo porque se nos viene no solo la lluvia, sino la piedra, y que nos metemos todos ahí abajo, y bueno, comemos algo, esperamos, se pasa, porque así es en Córdoba muchas veces en el verano, la lluvia, una torrencial pasa y capaz que sale el sol al rato. Entonces, es adaptarse todo el tiempo al clima. Cuando te echa, el clima te echa, listo, bueno, te vas al refugio, al acampe, esperás, es todo el tiempo así. Y después, bueno, en combinación con el Parque Nacional también, que nos tienen que llevar el agua, que nos trasladan los plantines desde el vivero, lo que le vamos pidiendo. Bueno, las máquinas que hay que cuidarlas, el alimento que lo llevamos y lo hacemos para todos. Por eso digo que el aprendizaje es mucho más grande, porque la cantidad de cosas que nosotros vivimos y que vamos, que son posibles gracias a esa red, a ese trabajo en red. Y después, bueno, la verdad que uno se la pasa mejor, incluso estando en situaciones que no son agradables. A nadie le gusta estar, no sé, de pronto en verano puede llegar a bajar la temperatura a menos de 10 grados o a veces a menos de verdad, y estar a 7 grados, qué sé yo, mojado o que no la estás pasando bien, y bueno, no es agradable. Sin embargo, al estar todos juntos, al ayudarnos, después pasa a ser una anécdota y algo que al final te fortalece. O sea, lo que te llevas es una experiencia que te fortalece, que bueno, siempre decimos lo mismo. Cuando vuelvas a tu casa, esa ducha agua caliente va a ser la mejor, ese mate va a ser el mejor, todo lo vas a valorar más. Y bueno, y es un poco eso también, ¿no? Así que por un lado tenemos esa experiencia, que tiene una parte bastante técnica de cómo vamos haciendo todo, porque además todos los árboles que se plantan, ahí después se hace un relevamiento de todo, el polígono, se levantan las coordenadas de ese polígono, se pasa ese reporte de la cantidad de árboles, en qué polígono están, se reporta todo, o sea, hay fotos de todo, se reporta la cantidad de gente, absolutamente todo. O sea, en eso es un proyecto que es muchísima cantidad de data la que se reporta. Y por otra parte, también se hacen las parcelas de monitoreo de supervivencia y crecimiento, que en relación a eso, bueno,
según los sectores plantados, los resultados son diferentes, entonces nos sirven a nosotros para tratar de mejorar. Cuando vemos que hay un lugar con ciertas características donde no funcionó, entonces, bueno, tratamos de ver qué pudo haber pasado ahí y vamos cambiando, vamos modificando, vamos tratando de mejorar. Pasa que estos proyectos fueron así a gran escala y de esta forma fueron pioneros, porque no hay, o sea, la experiencia que hay anterior no era a gran escala, ¿sí? Entonces, a nosotros esto sí nos impactó mucho porque no había tanta información con estos números, con estas cantidades. Así que bueno, eso por un lado, lo que tiene que ver con el proyecto de reforestación en Condorito. Después tenemos aparte nosotros como siguiendo esta línea de la restauración ecológica, que el resto de la producción de especies de biodiversidad que estamos haciendo, que en parte estamos haciendo también con el servicio penitenciario, siempre está con la idea de que tratando de que que vuelvan a las ecorregiones a donde pertenecen, digamos. Siempre con este cuidado de no plantar lo que no es del lugar, y bueno, y sigue siendo una instancia también educativa, participativa y educativa. Así que bueno, un poquito esa es la manera, ¿no?, de organizarnos. No Muy sé si bien. respondí bien. Sí, respondiste un montón y excelente. Bueno, un montón de laburo allá atrás, así que, bueno, se nota que es un proyecto muy grande y también que hay muchas ganas, porque si no, entiendo que es muy complejo, o sea, las condiciones, mismo que vos contás, las condiciones de estar ahí y seguir yendo, o sea, entonces se nota que hay muchas ganas y existe ese querer hacer y seguir haciendo. Después también me gustaría preguntar, bueno, en el principio vos cuando mencionabas qué había sido lo que te había inspirado y que había sido, bueno, el bosque de los tabaquillos gigantes, si no me equivoco, bueno, mencionaste el tiempo, 20 años, y vos en ese momento como, sí, la verdad que entiendo que para restaurar 20 años, es verdad que no es mucho, es mucho, pero no es mucho, o sea, creo que nuestra expectativa de vida lo podemos ver concretado a eso. Entonces, yo quería preguntarte eso, los tiempos que manejan, por ejemplo, ustedes en este proyecto, ¿son esos tiempos, esos números? Si, bueno, esto se planea de acá a 20 años, hay un seguimiento, o cómo es esa cuestión del tiempo, porque también es difícil, ¿no? Porque uno trabaja un montón y a pesar de que digamos, bueno, 20 años es poco, pero a pesar de eso, entiendo que también es difícil decir, bueno, es que tenés que esperar un montón para ver los resultados van a ser hermosos, pero bueno, ¿cómo es que manejan esa línea temporal? Y relacionado a esto, bueno, vos decías, hay monitoreo, vamos, plantamos un montón de especies. Bueno, vos dijiste, ustedes plantaron más de 100.000 ejemplares. ¿Cuántos, o sea, en esa planificación, cuántos, vos decís, sí, 100.000, y creo que, si no me equivoco, entre Acción Serrana en conjunto, más de 1.000.000, ¿no? Pero, ¿cuántos son los ejemplares que, más o menos en porcentaje, si puedes decir, bueno, esto va a llegar a ser parte del resultado final o la supervivencia? No sé si me explico bien. Bueno, mira, por un lado, para tu primer pregunta, lo primero que se me ocurre decirte cuando te escuchaba, pensando a largo plazo, es que sí, lo que es difícil de sostener a largo plazo es porque no hay políticas públicas que ayuden a sostener a largo plazo. Porque la verdad es que es muy difícil. Sí, yo considero que es prácticamente la única posibilidad de hacer algo justamente sostenido en el tiempo es a través de redes de trabajo, por eso, bueno, sigo como apoyando esta manera, pero la verdad es que si no tenés políticas públicas que sostengan de base, es muy difícil, porque es lo que nos pasa hoy. Hoy, por ejemplo, estamos en una situación muy crítica en fondos, y la verdad es que nosotros no tenemos por ahí de dónde sacar, ¿no? Entonces creo que eso nos pasa a todos, mismo dentro del Parque Nacional, bueno, si hay un desfinanciamiento, obviamente el impacto se siente hacia adentro, se sienten acciones, se sienten falta de personal, se sienten faltas de recursos básicos. Y claro, y ahí está una parte de la comunidad tratando de tapar esos baches. De hecho, lo que nosotros hacemos también es tapar esos baches que no está pudiendo o no está cumpliendo el Estado.
pero también tenés una limitación, porque es a voluntad y todas las personas hacen todo lo que pueden y todos hacemos todo hasta lo imposible, pero bueno, tenés una limitación. Entonces, es muy difícil de pensar a largo plazo, aunque sabemos que los tiempos son de esa manera y aunque uno piensa en etapas de, bueno, de 10 a 20 años por lo menos como primera etapa. Nosotros en el Parque Nacional teníamos una primera etapa 5 años en la que fue todo muy gradual también. Empezamos con 1000, seguimos con 5000 árboles, después hicimos 10.000, fuimos así gradualmente. Y bueno, ahora estamos en una segunda etapa, pero también estos altibajos de apoyos, de fondos disponibles, y bueno, hacen que uno tenga que frenar muchas veces parte de las tareas que son fundamentales. No hace falta que dé mucho detalle, es obvio, porque para moverte nomás a un lugar necesitas dinero para ese traslado. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Que la falta de una política pública ambiental sostenida en el tiempo y que realmente se le dé una prioridad al ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Nosotros, por otro lado, tenemos sí más de 1 millón de árboles ya plantados como Acción Serrana, y es un poco difícil pensar como en números directos en lo que tiene que ver con la... Eh, con la supervivencia. Por ejemplo, yo hoy no tengo todos los números, además tenemos como distintas mediciones. Por ejemplo, por ahí se mide de un año al segundo y después, o sea, se mide el segundo año, después se mide el quinto año, fue variando mucho. Yo en lo que es Condorito, por ejemplo, hubieron sectores donde hubo un año que teníamos el 85% de supervivencia, al segundo año se mantuvo, el tercer año no sabemos todavía bien si fue por una gran sequía que hubo, no tenemos del todo claro, es algo que estamos también evaluando porque todo lleva su tiempo, bajó mucho en ese lugar, entonces creo que estaríamos alrededor del 50-60%, pero no tengo como los números redondos hoy en día y es muy difícil como tirar un número así cuando hay tantas variables, ¿no? que fuimos atravesando. Y vuelvo también al hecho de que estos proyectos, bueno, particularmente Acción Serrana fue pionera en Córdoba, tuvimos, nada, empezamos y no había esa experiencia así, a gran escala. Y nosotros nos dimos cuenta que en este proceso, que, bueno, había una repercusión en la supervivencia, el hecho de las cantidades, porque no les podías prestar quizá el tiempo y todos los recursos que uno le brindaba en otras épocas cuando íbamos a plantar a la quebrada de los refugios. Cuando yo era voluntaria con Daniel Renison y lo acompañaba a lo mejor a plantar escalonias, subíamos los arbolitos que nos entraban en la mochila, plantábamos lo que él nos decía y lo hacíamos de una manera una dedicación a cada árbol que no la teníamos ahora, no la tenemos ahora. O sea, sí a gran escala. Y tenés que optimizar los recursos humanos, optimizar los tiempos, optimizar todo. Bueno, es como, dalo todo, hacer lo mejor que puedas, pero también es parte de esta experiencia nueva, de ver qué logramos, cómo lo mejoramos, pero qué logramos también. Yo creo que estamos un poco en ese proceso. También creo que hay una parte que no es cuantificable, que tiene que ver con esto de la cantidad de gente que se ha sensibilizado con esto, la cantidad de gente bueno, que ha cambiado cosas también en su vida cotidiana, bueno, muchas otras cosas que creo que siguen otros caminos y que no son medibles, no los tenemos medidos, la verdad. Entonces, si bien uno espera y desea que los porcentajes, por ahí al principio teníamos un porcentaje más alto y creo que era porque plantábamos menos, después se nos bajó, medio que también nos decepcionamos un poco, después mejoramos, bueno, viste, es como todo el tiempo estamos intentando, pero es difícil. Y un poquito también está esto que digo, somos pocos, muy pocos, haciendo mucho. Entonces, eso también repercute, porque llega un momento que el desgaste de las personas que estamos, fíjate que yo estoy coordinando un proyecto, llevando adelante una fundación, pero también estoy, bueno, haciendo los seguimientos de los viveros, también estoy recolectando semillas, también estoy yendo a plantar con la gente, también, o sea, también yendo en las planillas, o sea, y bueno, es que no hay
O sea, no hay recursos para que hayan 10 personas trabajando, que es lo que correspondería y que sería excelente, ideal, porque todos haríamos mejor nuestro trabajo. Entonces llega un momento que también hay una especie de desgaste humano que se siente. Y bueno, y creo que eso también es parte. Y nosotros dentro de la fundación lo tenemos también eso claro, y todo el tiempo tratamos de regularlo, porque sí nos parece sumamente importante y valorable el recurso humano de la gente bueno, que con lo que puede lo intenta y viene y ayuda. Y creo que son los que muchas veces terminan tapando también parte de estos baches, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el panorama desde cómo trabajamos, y bueno, un poco las situaciones que nos atraviesan. No todo es color de rosas, no todo es, bueno, tan lindo como uno quisiera que fuera, pero por supuesto que tenemos, bueno, nuestra motivación y nuestra, bueno, nuestros deseos de que esto se siga creciendo es más grande siempre, entonces, bueno, seguimos adelante. Muy bien, muy linda tu pregunta. Me gustó también eso que como contestás, porque en realidad es verdad, depende de un montón de variables, son un montón de, bueno, de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, por ahí está buena la respuesta esa del depende, que creo que sería muy útil en esta oportunidad. Y también otra cosa que rescato mucho es el tema que mencionaste, que no quiero dejarlo pasar, el tema de las políticas públicas. Porque si bien su proyecto es hermoso, precioso, ojalá existieran un montón de proyectos así y con gente que quiere, que impulsa y que va, no hay que dejar de resaltar que en realidad la responsabilidad es del Estado y el Estado tiene que brindar los recursos, tiene que brindar también bueno, las políticas públicas, el marco regulatorio y un montón de cosas para que, bueno, para que funcione y para que verdaderamente se llegue a una restauración del ambiente o una protección del ambiente, se lo quiera tomar. Me parece esto fundamental porque está bien, como vos decís, es un montón y lo están abarcando personas voluntarias, mientras que esto tendría que ser un laburo que lleve a cabo el Estado más allá del tiempo y tendría que seguir, bueno, eso, seguir una línea temporal, más allá del partido, del color que le toque, es una política pública que, bueno, que tiene que llevarla, es responsabilidad del Estado. Entonces, sí quiero resaltar esto porque es importante mencionarlo también, porque después parece que todo, como dijiste, recae en los ambientalistas o en la gente que tiene ganas de hacer algo, y no, en realidad, como que por ahí se desvía. Bueno, eso por ese lado, y también, bueno, ahí también una de las últimas preguntas por ahí un poco técnica, es que, bueno, vos, bueno, nos contaste de los tabaquillos, por qué ese árbol, pero quiero saber, me gustaría saber, cuál es la importancia de estos bosques y los beneficios que nos brindan. ¿Y qué implicancia tienen los mismos en el contexto de cambio climático, si es que hay una relación? Y bueno, ya que está, te hago la pregunta completa. ¿Y cuáles son las principales amenazas de los bosques serranos actuales? ¿Y qué acciones, además de las que ya nos has comentado, se pueden tomar para protegerlos? También entendiendo que hay una restauración del bosque y es porque ha sufrido un daño. Entonces, no sé si esa es una amenaza que actualmente sigue estando o fue una amenaza anterior, un hecho que surgió anterior y hoy tenemos nuevas amenazas, o bueno, como quieras contestar a esto, digamos. Bien, por ahí te voy a contestando a medida que me acuerdo y vos me vas recordando las preguntas. Igual te quería sumar algo más con relación a lo de las políticas públicas y al Estado, porque por un lado yo creo que parte de que la gente participe y se involucre, a mí me parece importante, porque así como nosotros creemos que el ambiente está por fuera de nosotros y que nosotros somos algo aparte del ambiente, también creemos que el Estado es algo aparte nuestro. Y no, o sea, el Estado somos todos también. Entonces, creo que a la gente que llega a cumplir alguna responsabilidad como funcionario público son personas, seres humanos también. El beneficio o daño que puedan generar, el impacto, solamente depende del rol que están cumpliendo. Pero esa misma persona, cualquiera de nosotros, si no tenemos una conciencia en nuestra vida cotidiana, vamos a generar un impacto. Si no la tenemos y llegamos a tener un rol donde nuestra responsabilidad es mayor, el impacto va a ser mayor porque nuestra responsabilidad es mayor a nivel social y porque tenemos otro poder. Entonces,
ahí también yo veo que es importante este trabajo con la comunidad, porque creo que el hecho de que la sociedad también tenga más sensibilización bueno, y sea más, se participe más y se involucre más y se dé cuenta de que en realidad todos tenemos que tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar las condiciones en las que tenemos en nuestro planeta, creo que eso a la larga repercute también, porque, bueno, las personas que van llegando a ciertos espacios, bueno, vos no vas a apoyar a una persona, no vas a votar a una persona que diga, no sé, que no le importe que un río esté contaminado. Y si lo votás es porque a vos no tenés todavía esa conciencia. Entonces, bueno, creo que es importante desde ese lugar, por ejemplo. Y después, también esto que decías, porque de pronto hubieron algunas cosas que se lograron en todos estos últimos años, no sé, en los últimos 15, 20 años hubieron cosas como la ley de bosques, por ejemplo, ¿no? Una ley general de ambiente que si se respetara sería diferente nuestra realidad ambiental en Argentina. Entonces, bueno, también creo que esta fluctuación, digamos, partidaria o de lo que sea, de colores políticos y demás, que hace que no se sostengan en el tiempo ciertas cosas que deberían ser transversal a todo, digamos, porque realmente no tiene nada que ver el ambiente quizá con otras ideologías, ¿no? Si uno lo piensa desde el lugar de lo sostenible, de lo que tiene que ver con incluso con la calidad de vida, con la salud de las personas, si querés ser más el foco en la humanidad. Bueno, creo que esa parte depende mucho de que nuestra sociedad completa también tenga más conciencia y entonces también presione para que se cuide, ¿no? Y se proteja más. Bueno, y por otro lado, y nosotros mismos acá en Córdoba, por ejemplo, hemos tenido momentos de apoyo con ciertos gobiernos con alguna gestión y con otros no. Ahora tenemos un poco de apoyo, por ejemplo, con esta gestión que está hace unos años. Lo que falta es que se sostenga en el tiempo, ¿no? Que sea algo como una política pública que todos, el que llegue ahí, sepa que eso es de ahí para arriba que hay que hacer, ¿no? Como que esa es la base que hay que cuidar. Eso es lo que falta. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, te la repito. Muchas gracias también por tus comentarios. Excelente. Bien, la pregunta es, la importancia, bueno, ¿cuál es la importancia de los bosques y los beneficios que nos brindan? ¿Y qué implicancia tienen estos, bueno, los bosques para el cambio climático? Bueno, acá en lo que tiene que ver con Córdoba, por ejemplo, tenemos por un lado los bosques de altura, que serían estos que nosotros trabajamos en Pampa de Chala principalmente, que tienen una función muy particular, que tiene que ver con funcionar como un gran filtro natural de las aguas de lluvia, que caen todas juntas en 4 meses del año, el resto del año hay sequía, entonces, generalmente, ¿no? Entonces, estos bosques lo que hacen es filtrar estas aguas de lluvia, minimizar ese impacto de las grandes lluvias sobre el suelo directo, evitar que el suelo se desprenda, que se genere erosión, sobre todo en todas las zonas de pendientes, cae la lluvia con mucha fuerza y si no tiene el bosque que le genera una estructura que frene ese impacto y que ayude a que el agua filtre lentamente, bueno, lo más común es que se generen escorrentías superficiales y se vaya al suelo. Entonces, tenemos el avance de la erosión del suelo es una de las cosas y es una de las razones por las cuales hacemos estas reforestaciones y esta restauración. Porque estamos hablando de las principales, donde están las principales nacientes de los ríos más relevantes de la provincia de Córdoba, están ahí, en Pampa de Chala. Y bueno, en la medida que los suelos se desprenden, después te queda la roca madre, y realmente ahí ya no hay nada que ayude a infiltrar, ¿no? Eso por un lado. A su vez, tenemos, o sea, si tenemos un sistema hidrológico en donde todo el invierno, o sea, no hay lluvias, que siga habiendo agua en los ríos también depende de que ese filtro funcione en esa época, porque entonces eso es lo que hace que filtre lento y que después tengamos 6 meses después todavía agua corriendo en los ríos y agua de mejor calidad. Entonces, es todo un sistema hídrico que se sostiene, empezando por esos bosques, empezando por esa altura. Eso es lo que tiene que ver con estos bosques de altura, ¿no? Obviamente también está, que es un sitio de resguardo de biodiversidad de flora y fauna silvestre de esas alturas, que no se da en el pastizal o que no se da en otros sectores, ¿no?
Entonces eso también es importante. Son, bueno, como quedan muy pocos bosques de estos de tabaquillos naturales, y un poco la historia que hay acá en Córdoba es que toda Pampa Chala ha sido un territorio ganadero de más de 400 años de ganadería, o sea, parece exagerado, pero no es exagerado. O sea, Córdoba, así como tenemos la universidad más antigua de la Argentina, bueno, acá la ganadería a gran escala se practicó muy tempranamente y se llevaba por lo que eran los caminos reales hacia Bolivia, pero miles y miles y miles de mulas y era algo que para nosotros hoy es inimaginable, o sea, no lo podemos pensar, pero eso, hay registros de eso. Entonces, no hay quizá tantos registros de lo que fueron las imágenes de esas épocas para uno saber cuánto había realmente de bosque, pero sí se nota de pronto el avance de esta erosión de suelo. También es muy notable como el pastizal, en la medida en que no tiene los bosques para competir, como el pastizal va ganando también territorio y va dominando el paisaje. Si bien son en una gran parte es pastizal nativo, pero al no tener esas otras especies del bosque, no tiene con quién competir y queda solo pastizal en muchos lugares. Entonces, hay algunos otros estudios, pero más prácticos, en donde, bueno, se han visto tabaquillos brotando en lugares donde había ganadería y a unos se los encerró en un alambrado y a otros no, y ver que a donde no llegó la ganadería, el tabaquillo siguió su camino, creció, se hizo un árbol. Entonces sí, la ganadería impacta. Entonces, solamente que, bueno, no es lo mismo la carga ganadera que tenemos hoy a la que había hace 300 años, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas que sucedió en esta zona. Y la quema asociada a la actividad ganadera, porque también por el hecho de querer que haya brotes nuevos en el pastizal, también la quema y también afecta a los bosques, la quema. Entonces, y sobre todo impide la regeneración también. Así que por un lado tenemos esos impactos, esas amenazas también. Hoy en día empiezan a haber otras porque tenemos el jabalí, o sea, el avance de las especies exóticas invasoras, tenemos el jabalí europeo que está por todos lados, que da vuelta a todo el suelo, que bueno, es grave, y también tenemos otras especies invasoras que empiezan a ya naturalizarse en ciertas alturas que antes no, y es un peligro porque sí, avanzan de una manera que pueden llegar a ahogar bosques de tabaquillos o sectores donde todavía tenemos esos relictos. Y después tenemos también en lo que es las sierras un poco más abajo, yo creo que en todos los casos es muy importante la función de los bosques en cuanto al funcionamiento de las cuencas hídricas, eso sí. En sierras chicas, en sierras grandes, en todos lados, acá una cuenca hídrica en buen estado depende de sus bosques. Depende de sus bosques nativos, sobre todo porque donde tenemos muchas exóticas invasoras, también se da que hay un mayor consumo de agua por muchas de esas especies en un lugar donde tenemos emergencia hídrica a la mitad del año, ¿no? Entonces, hay como, tiene una función muy importante en ese sentido. Lo mismo también lo que les decía antes de esta característica que hay en Córdoba, en donde por ahí no tenemos tanta profundidad de suelo orgánico, entonces que las especies que son tan fuertes, que tienen un tipo de raíz que va profunda, que es entre las mismas rocas, que tiene nutrientes para el suelo, que ayuda a regenerar ese suelo, pero a la vez funciona como filtro, lo sostiene, toda esa gran, esa cantidad de funciones, ¿no? Incluso bajan la temperatura local, mantienen una humedad que hasta nos ayudaría, o sería preventivo de incendios incluso, porque aún en la época seca la humedad que hay dentro de los bosques es distinta. Entonces son un montón de factores, y como, obviamente también hacen a la biodiversidad, o sea, hay 20 especies de aves más nativas en un bosque nativo que en un bosque de exóticas, ¿no? O que lo haga invadido un siempreverde, por ejemplo. Entonces, bueno, son un montón de cosas y después, ya como una última
un último impacto creo que tiene que ver también con el paisaje, con lo cultural, con las costumbres, con lo que consideramos del lugar y el valor que le damos, ¿no? A lo que hay en el lugar. Un poco que el impacto de esa transculturización se termina notando en eso, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Hay mucha gente que ya, si se compra un terreno o una casa en las sierras, no todo el mundo ya piensa en pasar una máquina y sacar todo porque está feo, sucio y tiene espinas. No, ya empiezan a darse cuenta del valor del bosque serrano, de la interacción con la fauna, de lo que les gusta, y bueno, ya lo ven distinto, ¿no? Eso también era una ficha que estaba puesta donde vos tenías que tener una casita como si fuera que vivieras en Inglaterra, no sé, un parque inglés y unos arbolitos que no eran de acá, y bueno, eso está cambiando, pero también hubo mucha ficha metida en eso. Y bueno, eso de alguna manera es quitarte una identidad y una costumbre y una relación con el lugar, ¿no? Entonces, bueno, te hablo un poco de todo, pero bueno, no sé cómo seguíamos con las preguntas. Yo me voy un poquito por las ramas. Sí, no, pero muy completa tu respuesta. La verdad que, bueno, es una lástima que no tengamos tanto tiempo para seguir conversando porque da para mucho más. Y bueno, una de las últimas preguntas que te voy a hacer yo, después, bueno, Mary seguirá, es que, bueno, mencionaste, ya saliéndonos un poco de lo técnico, pero no quería dejar pasar estas preguntas, es que, bueno, mencionaste que trabajan con la gente del servicio penitenciario, o sea, con la gente privada de su libertad. Entonces acá quería preguntarte cómo se lleva adelante el trabajo con estas personas y qué desafíos y experiencias implica. Y si también nos podías comentar si ustedes tuvieron algunos aprendizajes y bueno, que esos aprendizajes entiendo que se habrán construido mutuamente para las personas, para ustedes. Y bueno, si nos querés comentar un poquito de ese trabajo. Sí, la verdad que esa parte de los proyectos que llevamos adelante con la fundación sí nos ha traído mucho aprendizaje, más desde lo humano creo, porque, bueno, un poquito con esta idea de considerar que nuestra sociedad, que en nuestra sociedad estamos todos y que no hay nadie que esté afuera, era, bueno, empezar a trabajar con otros sectores y la verdad que la experiencia, nosotros hace 3 años, este ya es el cuarto que trabajamos con distintas instituciones penitenciarias y tuvimos, bueno, la primera experiencia, el primer año fue excelente porque tuvimos un grupo de internos en Bower que realmente se comprometió mucho con el proyecto, que nos dimos cuenta de que esto podía ser un espacio también para, desde lugares muy distintos, porque de pronto ellos estaban en esa situación, pero podían ser parte de algo que era para el bien común y que trascendía ese encierro, ¿no? Entonces, era como buscar tener una posibilidad de hacer algo que cada uno hacía una parte, desde donde estamos cada uno, pero que nos trascendía a todos, ¿sí? Porque por un lado trascendía los espacios, pero también nos trasciende en el tiempo. Volviendo al tiempo, nosotros cuando estamos cuando estamos plantando, cuando estamos haciendo los árboles, también en la producción y demás, si bien tenemos el deseo y el sueño de que todo eso sea un bosque, en el fondo es como que uno no lo hace pensando que lo va a ver, lo hace pensando que se dé, que eso sea una realidad, pensando en los que siguen tal vez. Y sí lo vemos como una herramienta en la que uno nos puede acercar, digamos, ¿no? Como comunidad, como humanidad. Entonces, bueno, por un lado tiene una parte de capacitación, de aprendizaje, donde también este grupo estuvo, bueno, aprendieron muchísimo, sacaron una producción muy buena, se interesaron mucho por todo lo que estaba pasando. Cuando los plantamos, hicimos una plantación especial donde vinieron familiares y amigos de ellos, entonces es como que por un lado ellos habían ayudado a producir dentro de la cárcel de Bower y habían venido a la plantación familiares y amigos de ellos a plantarlos, también personal del servicio penitenciario, entonces es un poco como tejer un poco puentes dentro de lo posible con acciones
que nos hagan bien a todos y que, bueno, sean quizá para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, por un lado, ahí tuvimos una muy buena experiencia de lo que significó eso. También hay personas que han salido ya en libertad y que han venido a plantar o que son socios de la fundación. Y eso es muy valioso porque, bueno, somos personas todos y es importante, bueno, siempre tener espacios en donde podamos mejorar, ¿no? Todos como sociedad, desde el lugar que se pueda, pero me parece que eso siempre es valioso. Y bueno, después tuvimos también ya otras experiencias en 2 cárceles más de Córdoba, en Montecristo y en Villa Dolores, también con diferentes grupos, muy distintas las personalidades, pero animados de estar haciendo esto, entendiendo que es algo que es para mejorar, algo que es para todos, que es para un futuro mejor. Y bueno, termina siendo eso, termina siendo un vehículo de acercamiento, de conexión, de un intercambio también humano, quizá más de igual a igual desde ese lugar. Y bueno, y también han venido a plantar grupos de internos de la cárcel abierta, acompañados por personal, han venido también a plantar al parque, eso lo logramos un año. Así que bueno, es un aprendizaje grande y yo creo que tanto en ese espacio como en otros lugares, creo que puede ser esto, ¿no? Como una herramienta también de conexión, de aprendizaje, pero también creo que todo lo que sea para acercarnos y tal vez como un resarcimiento de nuestra sociedad en cuanto a que también hay situaciones que nos tienen, bueno, como muy rotos, digo yo, estamos como una sociedad muy, muy dañada, creo que todo puede sumar. Y en esto hace poquito tuve justo una entrevista en una radio que tenía que ver con la salud mental, y también está, porque nosotros cuando buscamos estar tranquilos o descansar, buscamos un espacio muchas veces que es lo que nos transmite el ambiente o la naturaleza. O sea, uno no busca irse de vacaciones a un basural, uno busca un espacio que te transmita cierta tranquilidad. Entonces, el ambiente al fin y al cabo está en todo, ¿sí? Porque está en la marginalidad cuando se decide qué lugares van a ser los territorios de sacrificio donde se va a contaminar, donde se va a tirar todo, cuáles son los que no. Entonces también está esa parte, o sea, no está por fuera de lo social. Si a vos te dicen que vas a tener un country súper lindo para criar a tus hijos, seguramente va a estar todo verde, va a estar todo prolijito, vas a tener un ambiente saludable, aparentemente. Y no es así con otros sectores sociales. Entonces, sí nos atraviesa a todos y sí nos impacta. Y tiene que ver con también lo necesitamos emocionalmente, mentalmente también necesitamos un ambiente sano. O sea, por eso es un derecho humano. O sea, por eso se lo terminó considerando un derecho humano. Entonces, por eso es que me parece, bueno, como que es importante tomarlo como esta herramienta, ¿no? Que puede ser una herramienta de acción, de intercambio social y también en algún punto de algún tipo de remediación, ¿no? Así que bueno, eso es en cuanto a nuestra tarea con los grupos dentro del servicio penitenciario. Excelente, Lisa, la verdad ¿Me queda que... No, creo que estaba todo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ahí como me quedó con todo lo que dijiste, como 3 aspectos que me gustaría remarcar. Primero esto que recién acabas de terminar, ¿no? El tema de los derechos humanos y el abordaje social, comunitario, esa mirada tan fuerte que está ahí, que me parece que es clave y que hace la diferencia, que uno no se salva solo, sino en comunidad. Y también eso, también me trae a esto que vos decías y remarcabas fuertemente esa dicotomía entre ambiente y sociedad, que esa dicotomía en realidad es una construcción. Nosotros somos un todo y nosotros vivimos, es nuestro aire donde respiramos, es el piso donde nosotros habitamos, son los alimentos con los que le damos de comer a nuestros hijos. Entonces hay un montón de aspectos que no podemos separar esa dicotomía tan simplista, ¿no?, que hay entre ambiente y sociedad. Entonces, y ahí me trae al último punto que tiene que ver con, me parece que en el concepto más fuerte que hay en torno a la forestación y a los bosques nativos, es esto de la identidad, ¿no? Ahí, el tema de la identidad tan fuerte,
el tema de las semillas nativas, el tema de la importancia que tiene esos paisajes, las semillas, las tierras, los lugares, esto cómo fue el proceso que vos contás histórico respecto a Córdoba, cómo el tema de la ganadería, cómo fue con la ganadería ese proceso de deforestación, ¿no? Y las consecuencias que trajo aparejado, y que ahora la sociedad, donde hay un Estado que está muy, muy afuera, muy, que no está presente como política pública, sino que es la misma sociedad, la misma comunidad la que busca apaciguar un poco las consecuencias socioambientales que se está generando a través de los procesos agrícolas, ¿no? Lo que es la frontera agropecuaria también, ¿no? Que genera esos procesos de deforestación, y cómo ahí hay una especie de resistencia identitaria ahí tan fuerte que me parece súper rica y interesante, ¿no? En todo tu recorrido, todo el que escuchaba, esas palabras como que estaban todo el tiempo ahí, ¿no? Red, tejido, las manos en la tierra, las dificultades, cómo esas dificultades se van abordando en comunidad y cómo luego esos desafíos son tomados como experiencias de aprendizajes y positivas. Entonces, es ahí, es el estar, es el habitar, es el ser y estar, ¿no? Y ni siquiera es en el ambiente, sino con el ambiente, es un todo. Entonces me encantaron todas tus palabras y me gustaría, como para que vayamos cerrando, hacerte dos preguntitas más que tienen que ver, si una persona quisiera seguir tu trayectoria, tu recorrido, ¿qué consejo le darías? ¿Mi recorrido o que se quisiera, no, que no siga mi recorrido? No, no se lo recomiendo. Bueno, pero hay un montón de cosas súper positivas que vos llegaste desde un recorrido en este, que hay algo, me parece que vos tomás, que vos venís del arte, ¿sí? Que hay algo que tiene que ver que es muy importante, que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, cada uno desde su disciplina, o incluso esto mismo, ¿no? Esta disciplina no tiene que ser una carrera profesional que esté dentro de lo establecido, de lo hegemónico. Hay diferentes tipos de saberes. Entonces, más allá de esto que vos decías que tenías una disciplina del arte, creo que hay un saber hacer tuyo que también te fue llevando a este recorrido, ¿no? Y que vos fuiste aprendiendo. Entonces, en ese saber hacer, en esa práctica tuya, si una persona quisiera llegar a esto, ¿no? A formar parte de la fundación o llegar a coordinar, ¿no? Una estructura así como la que vos haces con tanta complejidad, ¿qué consejo vos le darías? Respondiéndote en serio realmente, yo creo que yo siempre motivo a que todos tomemos el compromiso de la acción. O sea, siempre digo que bueno, todos hablamos mucho, esa es otra característica que tenemos como humanos, todos hablamos, todos decimos lo que hay que hacer, a nosotros mismos, nosotros estamos agotados y plantamos, no sé, 40.000 árboles en una temporada y la gente nos dice lo que habría que hacer, ¿no? Por ejemplo, en las redes. Entonces estamos reacostumbrados a opinar desde el sillón. Siempre decimos lo mismo, o sea, para hacer hay muchísimas cosas, mirá a tu alrededor y algo vas a encontrar para mejorar, para hacer desde lo chiquito, desde tu comunidad, con tu vecindad, por todos lados en realidad. De hecho, creo que es lo que más hace falta, es hasta incluso dentro de las ciudades, que son los lugares que están peor, ¿no? Entonces, ni siquiera es que hay que ir a un lugar con el máximo nivel de conservación como un parque nacional, sino en el barrio, con tu centro vecinal, con el club, con lo que vos quieras, con tus vecinos, empezar en tu casa. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos empezar por cuidar qué consumimos, por generar menos residuos, por separarlos, por no sacar los árboles nativos, por valorar un poco esto que vos decías de la identidad, para mí era como algo clave, ¿no? Cuando si vos algo no lo valorás, no lo vas a querer, y si no lo querés, no lo vas a defender. Entonces no te vas a sentir parte tampoco. Entonces, bueno, eso de acercarnos desde ese lugar es lo que hace que uno recupere como el amor por lo de acá, el amor por lo que hay en este territorio, por lo que es nuestro. Este, y la verdad es que yo creo que si hay un consejo es no esperar a mañana, no esperar a empezar a hacer. Y para hacer también creo que sí es importante
tratar de capacitarse, tratar de buscar fuentes a donde vos te puedan servir de guía, porque a veces también por ahí uno puede querer hacer y lo que terminas haciendo capaz que hace más daño del que vos pensabas que estabas haciendo algo bueno y estás haciendo algo que no suma. Nos pasa con los incendios acá en Córdoba, que pasa el incendio, a lo mejor mucha gente desesperadamente quiere ir a plantar árboles donde está todo quemado, que en realidad es mejor no pisotear, no tocar, esperar. Bueno, mi camino y lo que a mí me enseñó y que me siento sí muy agradecida en ese sentido, y eso sí lo recomiendo, es buscar en la comunidad los referentes, los que ya tienen experiencia, en este caso vinculado al ambiente, ¿no? Y tratar de aprender desde ahí y empezar a involucrarse en las acciones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay un montón que podemos hacer, aprender, y después uno puede ser un multiplicador en la medida en que vas aprendiendo. De lo que podés, vos podés ser un multiplicador. Y eso, bueno, hasta donde te lleve la vida, ¿no? Cada uno tiene personalidad y características particulares, pero creo que eso es uno de los mensajes que siempre doy, porque creo que todos en la comunidad, desde el lugar que tengamos, hay mucho que podemos hacer, y no solo que podemos hacer, lo necesitamos, nos necesitamos a todos. Yo hoy en día estoy haciendo una carrera que es de gestión ambiental, pero fui ceramista, profesionalmente fui ceramista en realidad, y nunca dejé de que me importara la tierra, nunca lo sentí alejado. Cuando pude empezar a hacer, realmente me pareció que además en esta situación, en este contexto de cambio climático, de tantas, bueno, de un horizonte tan gris en ese sentido, creo que es muy necesario incluso para mantener como, bueno, una salud mental, ¿no? Tenemos muchos jóvenes, por ejemplo, que se acercan, y que una de las cosas que nos dicen varios de ellos es que estaban muy angustiados, muy tristes, muy mal por todo lo que está pasando ambientalmente en Córdoba o en el mundo, y que encontraron un lugar donde poder hacer algo. Entonces, eso también es importante. Y muchas veces el hecho de que eso falte, yo no sé si es a propósito o no, pero realmente cambia la mirada. Cuando vos crees que no podés hacer nada, que está todo perdido, entonces no te importa tampoco. Y no lo haces, porque total ya está perdido. No hay nada que puedas hacer. Listo. Entonces mejor es fingir demencia, ¿no? Entonces trata de vivir como puedas, porque ahí no hay nada para hacer. Que a mí me lo repiten desde que tenía 19 años. O sea, ahora, cuando vos ves que sí hay para hacer y que no es medible cuántas personas en el mundo estemos haciendo todo esto, y tampoco todo se sabe qué va a pasar, entonces no importa, esto que puedes hacer hoy suma, porque es lo que vos puedes hacer. Y si todos de donde estamos podemos sumar y podemos hacer, bueno, seguramente el futuro será otro. Así que es como que lo vamos haciendo entre todos en el día a día. Así que un poco es eso, ¿no? Llamar a comprometernos y a empezar a ser hoy, no esperar. Buenísimo. Y dentro de esto, obviamente, sí, los invitamos a sumarse a la Fundación Manos que Tejen Bosques. Nosotros tenemos, además de las redes, principalmente el Instagram y el Facebook, bueno, siempre tenemos espacios de participación diversos. Hay un grupo de gente que es socia, hay gente que participa en los voluntariados, hay gente que participa colaborando de otras maneras cuando hace falta. Y bueno, y la verdad que hace falta también mayor compromiso para poder seguir proyectando, ¿no? Porque por lo que les decía antes, al estar con estos baches de recursos, es como que, bueno, por más ganas que tengamos de hacer un montón de cosas e ideas y proyectos, bueno, muchas cosas quedan ahí en pausa esperando a que esto sea posible. Entonces, bueno, justo en este momento la palabra en la que sentimos que estamos es como resistiendo. Así que es importante el acompañamiento de la comunidad y bueno, y el compromiso para que esto, además de una resistencia, podamos seguir haciendo y bueno, y que podamos seguir compartiendo en el hacer también, ¿no? La verdad que esta entrevista ha sido muy linda, Elisa, te agradecemos un montón. Bueno, de lo personal la he disfrutado desde el principio hasta el final. Me gustaría hacerte un montón de preguntas más, pero bueno, unas cuestiones de tiempo. No, por ahí no se puede, pero la verdad que creo que da para charlar un montón y se abre para un montón de aristas. Como mencionabas, ahí preguntándote si querés mencionar tu Instagram, el Instagram de la Fundación,
Bueno, está la cuestión de los socios, si uno quiere, bueno, ser voluntario a las plantaciones que tiene que hacer, si uno quiere por ahí ser socio y colaborar, quizás no está en Córdoba para ir a la plantación, bueno, ¿qué otras maneras existen de colaborar? Si querés ahí dejar algún mensaje, queda abierto para que lo puedas hacer. Bueno, muchas gracias por el espacio, también fue muy lindo conocerlas y conocer esta red de trabajo, que ya las voy a seguir un poquito más en profundidad. Nosotros tenemos una comunidad muy variada, que eso también es muy lindo, que siempre resaltamos que hay desde gente muy joven hasta gente bastante grande, entonces es muy lindo porque está el espacio de todo ese intercambio también, ¿no? Como, bueno, chicos de 18, 20 años, gente que tiene más de 70, todos podemos hacer cosas, a todos en algún punto nos nutre. Como socios, los socios son los que nos ayudan a sostener, la verdad, la fundación y a ver con qué contamos para hacer y qué podemos hacer en relación a eso. Son cuotas muy bajitas, muy accesibles, porque la idea es que todos puedan participar, entonces tenemos una cuota de socio bosques que es de 6.000 pesos por mes, y una de 4.500 como socio semilla, o sea, realmente es como casi simbólica la cuota, pero es lo que nos ayuda un poquito a decir, bueno, contamos con esto para hacer algo o para sostenerlo lo institucional. Y las redes, lo que tenemos activo en este momento es el Instagram, sobre todo. A mí me encuentran como elisasosa.oc en Instagram y después Manos que Tejen Bosques directamente en el Instagram también. Ahí es como nuestra ventanita para que vayan viendo todo lo que venimos haciendo. Y bueno, los invitamos a que se sumen también. Creo que es un buen momento para, bueno, que las redes nos sirvan de contención para otras situaciones que por ahí nos dejan solos, ¿no? Así que aprovechemos esto que lo podemos hacer. Buenísimo, muchas gracias, Elisa. Y bueno, Mary, si querés unas palabras finales, también, adelante. También me pasó lo mismo que dijo Agus, me encantó escucharte, la verdad que en esto también la última palabra que decís, ¿no? Resistencia, ¿no? Frente a un mundo cada vez que más individualista, que el otro no importa, que la naturaleza no importa, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Hay una comunidad que se junta, que comparte, que dialoga, que está y que hace y que llama a la acción y que se resiste a esa mirada dominante y que busca una mirada alternativa y que en comunidad se puede resolver. Me parece que eso es lo más lindo que me llevo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la identidad de la tierra. Y también esto personal tuyo sobre el arte y la cerámica. La cerámica tiene mucho en las manos, es el trabajo de las manos, es el trabajo en la tierra, ahí, ¿no? Entonces creo que hay una línea articuladora entre todos, siempre todo se termina uniendo, como en la vida es como un dominó, ¿no? Y debe tener mucho de eso, ¿no? De poner las manos en la tierra, de volver a ensuciarnos las uñas, de volver a meternos ahí, de estar, ¿no? Y de conectar, porque como vos contabas, estos chicos jóvenes que hoy en día hay tantos problemas, ¿no? Por la constante que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, el perfeccionismo constante de que hay que cumplir un montón de patrones, etcétera, y de pronto ir a la naturaleza y que solo el estar ahí ya te cambia completamente todo. Entonces, que como, ¿no? Esta invitación a la acción, a recuperar a la naturaleza, a recuperar la identidad y también a recuperar lo social y sobre todo de los jóvenes, que eso me pareció que es como cierre de todo. Así que te agradezco, me encantó muchísimo entrevistarte, Elisa. Bueno, chicas, muchas gracias. Ojalá que sí, que se sigan sumando. Y bueno, estamos ahí a disposición para cualquier otra cosita que surja. Muchas gracias a toda la comunidad. Muy bien, bueno, muchas gracias a las dos, muchas gracias Elisa, muchas gracias Mary, un saludo para todos nuestros compas de Sobredosis de Ciencia, Hablemos de Ciencia, y nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Sobredosis de Ciencia, el podcast de Hablemos de Ciencia.